Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo de la semana 19 al 25 de julio. Empieza la temporada Leo y Mercurio se pone directo. Además, mañana les voy a hablar de un tránsito del que todo el mundo está hablando, que se llama la canasta, yo lo voy a decir cósmica. La canasta cósmica. He estado estudiando, hay cosas que son muy reales, otras son del sensacionalismo de las redes sociales. Pero si quieres información de valor, realista y que te lleve y te impulse, suscríbete porque mañana voy a estar hablando de esa canasta cósmica. Nutrición es tu palabra clave de la semana. La nutrición de esta carta no tiene que ver con la comida. La nutrición de esta carta tiene que ver contigo, con lo que estás viendo a tu alrededor, con lo que consumes en redes sociales, con lo que consumes a nivel cultural, con lo que consumes a nivel de las personas de las que te rodeas. Si está saliendo esa carta es porque llegó el momento de observar el entorno en el que te estás moviendo y qué es lo que le estás metiendo a tu alma, porque esa carta habla desde la nutrición del alma. Tu número es el 55, aventura para Virgo. Qué chévere, me gusta. Yo soy muy aventurera, aunque no parezca. Bueno, soy aventurera siempre y cuando, iba a decir round, pero tiene que ver con los pies en la tierra. No soy tan aventurera como para tirarme en un paracaídas o montarme en un barco. Si tengo los piecitos en la tierra, puedo llegar a ser muy aventurera. Vamos a ver acá qué es lo que va a pasar esta semana en la vida de Virgo. Acá se ve que va a pasar un cambio sorpresivo, positivo hacia una evolución y un éxito que se celebra. Se ve la oportunidad de iniciar un curso o estudios. Se ve la posibilidad de romper con una vieja creencia que te tenía estancado, en donde ya las cosas se empiezan a mover de la manera más favorable para ti. Se ve la oportunidad de crecer, de evolucionar, de salir con tus amigos a situaciones de alegría, donde te vas a divertir, donde le van a pasar súper bien, una fiesta, una celebración a la que asistes y te reencuentras con alguien a conversar sobre cómo andan ustedes, trayendo buenos resultados o inclusive una reconciliación amistosa. Se ve la oportunidad de mostrar tu madurez, tu conocimiento, a través de un consejo que le das a alguien, pero también tu humildad para recibir el consejo de una persona que llega a tu vida esta semana. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Tú qué tienes que poner? Tu mejor cara, tu seguridad interna, tu fe, un poquito de meditación, sería bueno que hicieras esta semana, afirmaciones o alguna rutina espiritual que te pueda fortalecer. ¿Qué más tienes que hacer? Estar abierto a los cambios y estar abierto a las sorpresas, dejar que el universo te sorprenda de la mejor manera posible. Tu salud, el carro, momento de recuperaciones, porque de paso viene con la rueda. Si estabas sintiéndote malito, si estabas sintiendo como que las cosas no se sentían súper cool, esta va a ser una semana muy bonita para recuperarte y para sentir que regresa tu energía vital. El dinero, el diablo. El diablo es una carta que asusta, pero el dinero es buena porque habla de dinero que rinde, habla de la oportunidad de administrar de la mejor manera tus recursos. También habla de que si estás buscando trabajo, tú te quedas con el puesto porque te lo peleas. Y al peleártelo con pasión, porque es una carta de pasión, logras el puesto al que estabas optando. En el trabajo, dinero que rinde, mucho trabajo, exceso, estar ocupado, sentirte abrumado. Evita peleas y discusiones con tus compañeros o jefes, evita los conflictos, concéntrate en lo que estás haciendo para que te paguen, porque aquí se ve que te pagan a lo mejor horas extra o te pagan un bono para incentivarte a que hagas un poquito más. Emprendedores tienen que apasionarse de su trabajo, apasionarse de su emprendimiento, tener una estrategia, no es una semana de espontaneidad, es una semana de trabajar con control, de trabajar con un propósito, de trabajar con una meta, que es la que tú vas a querer cumplir. Vamos a ver, el amor, la emperatriz, acaba de salir. ¿Qué es la emperatriz en el amor? Los que están en pareja, habla de ternura, habla de buena comunicación, habla de entendimiento y de fertilidad. Habla de embarazo sorpresa. Si tú no estás buscando bebé, tienes que extremar un poquito tus métodos anticonceptivos porque pudiera venir un bebé de manera sorpresiva. Entonces,
Si eso no te molesta, normal. Pero si es algo que te acaba de hacer como que, no. Entonces hay que cuidarse un poquito más. Sobre todo si no tienes pareja. Porque si no tienes pareja y te estás divirtiendo, lo cual es normal porque adultos todos, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Solteros, ábranse al amor si quieres. Porque esta semana hay aspectos bonitos para conseguir y conectar con alguien que comparta tu visión, que comparta tus valores y con quien puedas conectar de manera bastante favorable. Si no andas pendiente de eso, entonces disfruta la vida con responsabilidad, tanto sexual como afectiva, porque puede haber una conexión que se siente muy real, pero si tú no la quieres, se puede terminar diluyendo. Tu palabra clave no, tu palabra anclaje, o sea, tu frase anclaje. Esta semana, todos los cambios me favorecen, creo que esa ya la dije o ya te la he dicho. Evoluciono con alegría, me gusta esa. Evoluciono con alegría. ¿Por qué? Porque se ve que esta es una semana que trae mucho crecimiento y mucha evolución para ti. Escríbelo en los comentarios en este momento. Evoluciono con alegría. Vamos a ver aquí tu arcángel de la semana. Es Miguel y te dice una excitante y nueva aventura. ¿Qué será lo que vas a vivir tú esta semana que repite tanto la aventura? Tienes lo que se necesita para triunfar. Revisa los contratos y documentos cuidadosamente. Aunque Mercurio se pone directo el 23 de julio y ese es tu planeta regente, él no arranca movimiento hasta la otra semana. Así que no caigas en, no, ya está directo, no importa. No, sí importa. Así que todavía revisa los contratos y los documentos de manera cuidadosa. Yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por internet.